Ya comenzaron las inscripciones para la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, la cual será rendida entre el próximo 28 y el 30 de noviembre. Para saber más del tema nos acompaña la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa. Subsecretaria, bienvenida a Canal 24 Horas. Hace tiempo no tenía la suerte de conversar con usted. ¿Cómo le va? Muy bien, también un gusto como siempre conversar contigo. Sí, conversamos en otras instancias, en otros programas, usted en otros roles, ahora como subsecretaria de Educación Superior. A ver, comencemos con este tema de la PAES. Por primera vez se va a aplicar ahora a fin de año. Cuéntenos cuáles son los principales cambios, subsecretaria, de esta prueba. Bueno, primero es muy importante, como gobierno nos hemos comprometido, ¿cierto?, con avanzar hacia modelos que sean mucho más inclusivos y que den cuenta de las diversidades que tenemos en quienes postulan a la educación superior, ¿no? Y por lo tanto hay que ir innovando también cada vez más respecto de las pruebas de acceso. Y esta prueba de acceso a la educación superior tiene una nueva modalidad, primero porque por primera vez está orientada a medir competencias, ¿no? Más que contenidos específicos, competencias, y de alguna manera eso, ¿cierto?, permite hacer un recorrido coherente con el currículum, ¿no?, que hoy día también se está orientando principalmente, ¿no?, la enseñanza básica, la enseñanza media, a desarrollar, ¿cierto?, otro tipo de pensamientos más bien situados, y por lo tanto la prueba lo que viene en primer lugar es a dar cuenta de ello. Otro cambio importante tiene que ver con que esta es la primera prueba, ¿cierto? Terminan las pruebas de transición y cambiamos la escala de medición, ¿cierto? Recordar que la prueba anterior iba de 150 a 850 puntos y la nueva escala para la PAES va a ir de 100 a 1000 puntos referenciales. Es importante que quienes dieron, ¿cierto?, quienes van a dar, por ejemplo, la prueba de invierno ahora, o quienes dieron la prueba, por ejemplo, el año pasado, pueden convertir su escala, ¿cierto?, su escala antigua en nuestra página web, acceso.mineduc.cl, y de esa manera pueden saber con qué puntaje se están presentando a esta prueba. Otro tema que también es importante de señalar es que esta prueba de acceso por primera vez tiene una prueba de matemáticas 2. Es como la específica para los que vimos la prueba de actitud, ¿no? ¿Ah? Una cosa así. Tal Se nos cual, cayó el ¿no? carnet. Siempre damos... Yo también vi la prueba de aptitud, así que claramente no dábamos la prueba, hasta ahora la prueba de transición, una prueba de matemáticas, ¿cierto?, con conocimientos generales, pero a partir del proceso de admisión 2023 hay 476 carreras que están pidiendo una prueba específica de matemáticas, es decir, aquellas que tienen un conocimiento más intensivo, que requieren un conocimiento más intensivo. Entonces, quienes den la prueba, ¿cierto?, por cierto, las pruebas obligatorias clásicas, que es la prueba de competencia lectora y la prueba de competencia matemática 1, en esta oportunidad tienen que revisar en nuestra página web cuáles son las universidades que piden, ¿cierto?, esta prueba de competencia matemática 2, y también un anuncio muy importante es que esta prueba de matemáticas 2 no va a tener un costo adicional para quienes se inscriban en la prueba de matemática 1. Por lo tanto, les invitamos a que, si van a dar la prueba de matemática 1, inscriban la prueba de matemática 2, que se puede rendir de manera gratuita. ¿Hasta cuándo hay plazo, subsecretaria, para inscribirse? Bueno, partimos hoy, ¿Sí? ya la verdad es que fue todo un boom, partimos hoy a las 9 de la mañana con las inscripciones para la PAES y el plazo de cierre es el 10 de agosto a las 13 horas. No va a haber un plazo adicional de postulación, así que le digo a las y los estudiantes que se inscriban, ¿cierto?, que miren bien las pruebas que quieren rendir, que tomen esta decisión con calma. Sabemos que siempre es un proceso estresante, pero tienen la posibilidad a partir de ahora también de quienes no quieran ingresar al proceso 2023, por ejemplo, y quieran ingresar al proceso 2024, pueden escoger en la versión de invierno o en la versión de noviembre o diciembre qué prueba van a querer dar, ¿cierto? Pueden elegir y pueden administrar mejor las pruebas obligatorias o las pruebas electivas. ¿Qué elementos, subsecretaria, respecto a la anterior, a la PSU, hablemos, qué elementos se cambian respecto para que los padres, madres, adultos responsables, los jóvenes entiendan cuáles son los cambios fundamentales, qué mejorías se le hacen? Porque la PSU se instaló hace 20 años, también prometía ser mucho más justa, mucho más equitativa, y al final los resultados no fueron positivos.
Sí, a ver, aquí entender que estamos innovando y como siempre, ¿no? Mm. Entender que cuando diseñamos políticas de acceso tenemos que tener un norte, que es favorecer que hayan más estudiantes que puedan entrar a la educación superior. Y claro, en este caso obviamente vamos a tener que ir monitoreando lo que ocurre con la prueba de invierno y luego con la PAES. Importante señalar, por ejemplo, que una innovación es que a partir de la PAES y de la prueba de invierno, esta última PTU que rendimos el 4 y 5 de julio, los estudiantes van a poder elegir su mejor puntaje en cada prueba. Entonces, si, por ejemplo, rindieron el año pasado, ¿cierto?, la prueba de lenguaje, ¿no? Y este año volvieron a dar a lo mejor ahora en la prueba de invierno, ¿cierto?, nuevamente la prueba de competencia de comprensión lectora, vuelven a dar a lo mejor en la PAES de final de año la de competencia lectora, va a poder elegir, ¿cierto?, el mejor puntaje de esas tres versiones. Y eso les permite postular también en un mejor pie a las carreras, ¿no? Hace un poco más competitiva la posibilidad de optar a las carreras que quieran las y los estudiantes. Sí, subsecretario, una crítica que se repite sobre todos los profesores, yo lo sé bien porque convivo con una profesora, es que los colegios preparan a los alumnos y sus metodologías en el aula es en base a la fórmula de la prueba, sea la PSU, en su momento la prueba de actitud, prácticamente las metodologías se utilizan están esquematizadas para ese tipo de mediciones. En el caso de la PAES, ya los colegios van a tener más dificultades quizás para preparar a sus alumnos de una manera que solamente apunte hacia la PSU y se olviden muchas veces otros lugares en la educación que son tan importantes en la educación media. No, no necesariamente, porque como yo señalaba, hoy día los currículum están orientándose más a competencias. Entonces la forma de evaluar en la PAES va a orientarse un poco más en esa línea. Entonces favorece una mejor coherencia para nosotros. Obviamente es la primera prueba, ¿cierto?, que se rinde en esta modalidad y vamos a tener que mirar, vamos a tener que analizar allí qué tal se comporta. Pero aquí también creo que es importante señalar que estos sistemas de acceso, la prueba, se toman, ¿cierto?, en base también a opiniones de expertos y expertas. Sí. Se toman por consenso a través de un comité de acceso que está formado por rectoras y rectores. Entonces, todas las decisiones que se toman se hacen de manera también bien responsable, ¿no? Eso es importante también de enfatizar. Ya, en la PAES va a ser a final de año, pero estamos aquí a puertas de la primera prueba de invierno. ¿Cuándo es? El 4 y 5 de julio, la próxima semana. La próxima semana vamos a tener ahí algunos hitos, ¿cierto? Viendo en terreno, monitoreando en terreno cómo se da esta prueba. Hicimos una mesa intersectorial con el Ministerio del Interior, con DEMRE, con Carabineros de Chile también, con el Ministerio de Salud, porque recordemos que estamos en pandemia y por lo tanto hay protocolos también sanitarios que atender. Esperamos que el proceso se dé de manera muy, muy segura. La verdad es que hemos tomado también todas las medidas para que ello ocurra, asegurar, ¿cierto?, que quienes van a dar la prueba lo puedan hacer tranquilos, relajados, ¿no? Como decíamos, sabemos que siempre ¿cuántos es inscritos un hay, proceso subsecretaria? estresante. ¿Perdón? ¿Cuántos inscritos hay más o menos para la prueba ahora de invierno? Bueno, tenemos más de 33.000 inscritos e inscritas. Como sabíamos, nosotros habíamos abierto 50.000 cupos, no sabíamos muy bien cómo se iba a comportar esa inscripción. Recordar también, ¿cierto?, que esta es una prueba, es la primera vez que se da esta prueba de invierno, no tiene el carácter masivo que tiene la prueba de la prueba PAES. Es como un 15% respecto, o un 10%, 15% respecto a la admisión clásica, ¿no? Sí, de hecho se va a dar solamente en las capitales regionales y en 13 comunas adicionales, además de Rapa Nui. Serán alrededor de 70 locales más o menos donde se va a rendir esta prueba de invierno. Así que también vamos a estar viendo cómo se desarrolla esto, y invitamos también a las y los estudiantes que recuerden que el sábado el 2 de julio se van a liberar los datos del local específico donde tienen que dar la prueba. Recordemos que hoy día la información que tienen disponible es cuál es la comuna en la que van a rendir su prueba,
y el 2 de julio ya pueden acceder al local específico de votación. Y es importante, sobre todo en regiones, subsecretaria, que muchas personas, muchos jóvenes, mujeres, hombres, van a tener que trasladarse en la misma región al haber solamente un local en la región para verlo con mayor cantidad de tiempo posible para los traslados. Sí, de hecho ya saben a la comuna Ya. a la que van a ir. Lo que no tienen claridad necesariamente el colegio en el cual se va Ya. a rendir la prueba. Pero ya entendemos que también se han hecho esas, esas movilizaciones, y también señalar a propósito de los protocolos, ¿cierto?, que estamos implementando, que el día domingo, el domingo 3 de julio, entre las 5 y las 6 de la tarde, las personas, ¿cierto?, con discapacidad que se registraron al momento de la prueba en esa condición, pueden ir a hacer el reconocimiento de sala. Y eso también se hace para, obviamente, mantener los aforos, pero favorecer también, ¿cierto?, que las personas con discapacidad puedan dar, ¿cierto?, una prueba en igualdad de condiciones que el resto de quienes la van a dar. Subsecretaria, ¿hay procesos de admisión a mitad de año en alguna universidad o se concentra todo para el verano? Todo para el proceso 2023. No Ya. hay estas pruebas, tanto la que se dé ahora en invierno como la PAES de noviembre, son para el proceso que se va a abrir en el año 2023. Y el próximo año, por ejemplo, ¿va a ser lo mismo? ¿En la prueba de invierno el próximo año también va a ser para el 2024? ¿No van a haber procesos de admisión a mitad de año o eso se va a ir viendo al correr del tiempo? Sí. Bueno, por el momento no va a haber procesos de ¿Ya? matrículas a mitad del semestre, porque aquí tenemos que comprender también que las instituciones de educación superior son muy diversas y tienen reglas distintas, aquellas que son de carácter estatal a las que son de carácter privado. Entonces, para favorecer una igualdad de condiciones es que solo se abre un proceso de matrículas al año. Por último, subsecretario, ¿cómo van a conversar quizás en el próximo proceso de admisión jóvenes que den la PAES y que den esta prueba de transición? ¿Son dos pruebas que conversan para las evaluaciones? O sea, pueden hacer la conversión de puntajes, como decíamos, si van ¿Ya? a dar hoy día la prueba, ya parten con la escala nueva de puntaje. Perfecto. Cambia el enfoque, por cierto, pero ha sido de transición. Recordemos que estas últimas pruebas ya venían, ¿cierto?, incorporando algunas modificaciones para terminar hoy día en esta prueba de acceso que ya mide competencias. Entonces no ha sido un cambio drástico, no va a ser complejo, ¿no?, para las y los estudiantes. Y creo que un tema también bien importante es que al día siguiente de dar la prueba, en este caso la PTU, y luego, perdón, la PDT, y luego a final de año la PAES, se van a liberar las preguntas, de manera de que quienes se quieran preparar, ¿cierto?, para pruebas más adelante, tengan todas las preguntas a disposición. Es una forma también de democratizar, ¿cierto?, este proceso. Subsecretaria Verónica Figueroa, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.